Bueno, Pau, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de nuestro podcast desde Aquiles, México. En esta ocasión queremos grabar un episodio muy especial para hablar un poco del sector energético en México específicamente, también un poco en Latinoamérica. Y pues bueno, darles las gracias nuevamente por estar aquí, darles la bienvenida. Y antes de comenzar, para nuestra audiencia me gustaría que nos platicaran un poco quiénes son ustedes, cuál es la experiencia que tienen para que el público los conozca un poco mejor. Entonces, no sé, Pau, si quieres comenzar. Claro que sí, muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Mi nombre es Paulina Mora, soy Territory Manager en Aquiles, México. Tengo 8 años en la compañía. Mi principal reto ha sido desarrollar empresas que se enfoquen en el sector no únicamente energético, sino en cualquier gestión dentro de su cadena de suministro, ayudarlos a encontrar estos retos, esos desafíos. Hoy que vamos a platicar del sector energético, han sido muchos años de desarrollo del sector, por mi parte trabajando con Aquiles, entendiendo cómo se comporta el sector, y va a ser un gusto para mí poder platicar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Pau, bienvenida. Luis. Bueno, yo soy Luis Miguel Abardini, soy socio de una firma especializada precisamente en el sector energético que se llama Marcos de Asociados. Súper. En Marcos de Asociados tenemos ya casi 30 años de estar trabajando para el sector energético, buscando soluciones en materia financiera y en materia de desarrollo de negocios. Súper, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido en este espacio. Gracias. Para comenzar, y teniendo en cuenta la experiencia tan amplia que tienen en el sector, me gustaría preguntarles cómo ven actualmente al sector energético en México desde sus roles. Bueno, yo podría empezar con esta pregunta, y creo que la palabra que definiría el cómo lo veo hoy es redefinición, porque si en gran parte seguimos dependiendo mucho de los hidrocarburos, nos hemos encontrado con empresas que están muy comprometidas en darle un cambio, en crear un mundo más limpio, más sostenible, más eficiente, más retador, ¿no? Vemos todo lo que se ha hecho en los últimos años con las energías renovables. Entonces veo al sector definitivamente luchando muchas veces con temas regulatorios que nos pueden frenar para muchas cosas que hacemos hoy, pero veo empresas comprometidas, dividiéndose entre empresas de gobierno, entre empresas privadas, entre organizaciones que tratan de trabajar en conjunto para lograr llegar a un mundo más eficiente, a una cadena de suministro más productiva, pero sobre todo más sostenible. Ok, y esto me imagino que es no solamente a nivel México, sino también incluso a nivel Latinoamérica. Claro, Okay. en diferentes mundos. Aquiles es una empresa global, si bien nos enfocamos cada quien en una parte del territorio, vemos cómo se comporta estas empresas o cómo se comporta el tema energético a nivel global de manera distinta. Y hablando del tema Latinoamérica, tenemos de repente muchas trabas, principalmente por el sector privado, que se niegan como a cambiar, pero también tienen ganas de hacerlo. Entonces muchas veces las empresas privadas son las que impulsan a este cambio. ¿Por qué? Porque tenemos empresas que no trabajan de manera local. Han llegado muchas empresas en México a meter su granito de arena hacia energías renovables, pero vienen de otras partes del mundo, vienen de otras partes de Latinoamérica. Entonces creo que es un impulso, al final en el continente americano es un impulso para poder cambiar este panorama. Claro. ¿Tú qué opinas, Luis, sobre este tema? Primero, yo creo que tenemos que entender que el sector energético es fundamental para cualquier economía. Alguien alguna vez dijo que el sector energético es el cuarto de máquinas. Sin energía no puede funcionar un país. Claro. Un país no puede crecer, no puede generar riqueza. Por lo tanto, la energía es un sector fundamental. Sí, es el sustento de la región. En cualquier mundo, en cualquier lugar del mundo, en América Latina, en México,
necesitamos crear las condiciones necesarias para que haya suficiente energía y que cada vez más la energía sea limpia. El tema de la sostenibilidad es muy importante. Y también tenemos que entender que las políticas públicas tienen un papel muy importante que jugar. Sin duda, el sector privado es quien invierte, pero invierte dentro de un marco regulatorio que tiene que propiciar la inversión y el desarrollo tanto de la energía convencional, como es el caso de los hidrocarburos, como el de nuevas fuentes de energía, como pueden ser las renovables. Pero sin duda todos los países del mundo, América Latina y en particular México, se enfrentan al reto de generar suficiente energía. Sobre todo hay que mencionar que los data centers de la inteligencia artificial van a requerir de un múltiplo de la energía que se había consumido hasta ahora. Uno pensaría que en la industria, digamos, convencional, es en donde se utiliza más energía. Carbón, petróleo, combustóleo, gas. Y pues resulta que los requerimientos de las nuevas tecnologías son todavía mayores que los requerimientos de la industria tradicional, ¿no? Y eso representa un reto muy importante y también una oportunidad para nuestro país. Claro. Y ahora que mencionas este tema, ¿cuáles crees que son los factores que podrían estar impulsando o marcando la transformación del sector energético? Mencionabas uno de ellos, que creo yo es la inteligencia artificial, que es hacia donde estamos yendo. ¿Qué otros factores nos podrías comentar que estarían marcando este cambio? Hay un factor muy importante, y precisamente esto yo creo que tiene que ver con el tema fundamental de hoy, es que todas las industrias a lo largo de los últimos 100 años han sufrido un cambio estructural fundamental. Hace 100 años, compañías petroleras, por poner un ejemplo, como Exxon o como Shell o como Chevron, trabajaban por su cuenta, dentro de casa, la mayor parte de las actividades operativas que realizaban. Y lo que ha sucedido con la industria energética, y me atrevería a decir que con la mayor parte de las industrias convencionales en el mundo, y de las no convencionales, de las nuevas tecnologías, es que los corporativos de las empresas han asumido estratégicamente el papel de tomadores de riesgo. Sí. Por poner un ejemplo, en la industria petrolera, estas empresas que mencioné como Exxon o como Shell, lo que hacen es tomar el riesgo geológico y desarrollar a sus contratistas y a sus proveedores para que ellos, especializados en el aspecto particular de la industria al que se dedican, puedan desarrollar libremente las tecnologías y las habilidades que se requieren para poder ser más eficientes. ¿A qué es a lo que voy? Hoy en día, las grandes corporaciones son los clientes fundamentales del resto de la economía. Okay. Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Petróleos Mexicanos, por poner un ejemplo, Petróleos Mexicanos tiene miles de contratistas y proveedores. Entonces, el reto es precisamente poder coordinar como si estuviéramos dirigiendo una orquesta. Coordinar a toda la proveeduría de cada industria. Otro caso que me parece muy ejemplar es el de la industria automotriz. Las grandes marcas de la industria automotriz y los nuevos fabricantes chinos lo que hacen es dirigir la orquesta, pero realmente todas las piezas las hacen proveedores, a los que les llaman autoparteros, ¿no? Todas las piezas de un automóvil
no las hacen internamente en casa las grandes corporaciones, sino subcontratan a proveedores y contratistas que les hagan el trabajo. Y no solamente ese trabajo, sino todas las demás funciones, actividades y operaciones que tienen que ver con la industria. Eso es un fenómeno que ha ocurrido en los últimos 100 años, pero que se está consolidando actualmente con los cambios en la economía mundial. Muy interesante. Y respecto a, y esto es para conectarlo un poco con lo que hacen actualmente desde sus roles en el día a día. En tu caso, por ejemplo, Pau, conectando con lo que decía Luis, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas cuando tú interactúas con personas y con empresas que están en este sector energético? ¿Cuáles son estos retos? No quisiera llamarle obstáculos como tal, sino más bien como estas oportunidades que tú las ves de frente y dices, ok, aquí podemos hacer algo y trabajar genuinamente para que haya un avance, un progreso. Creo que el principal reto son los mismos actores dentro de la empresa. Okay. Finalmente, a la gente y a las empresas en general les cuesta cambiar, les cuesta renovar, les cuesta modificarse y les cuesta muchas veces adaptarse a lo que hay. Si bien me he topado con empresas que buscan precalificar a sus proveedores, tener un control, revisar su cadena de suministro, lo hacen más por una exigencia que porque realmente entiendan el cambio que estamos teniendo a nivel energético. Traigo de arriba la exigencia de monitorear a mis proveedores, pero hasta aquí. Entonces, el reto dentro de mi rol ha sido mostrarles que el camino es más largo, que va más allá de únicamente revisar un tema de ESG. Es ver compras sostenibles, es que tu cadena de suministro también se adapte a tener lo que tú estás exigiendo. Muchas veces las empresas, y sobre todo las empresas privadas, dicen, yo reviso a mi cadena de suministro, yo me aseguro que ellos estén cumpliendo, pero no me fijo que la cadena de suministro de mi tercero también esté limpia, también esté regulada, también esté cumpliendo sus funciones. Y entonces de ahí nos vamos a todo el tema que ahora suena mucho, que es la huella de carbono, ¿no? Entonces yo voy a llegar a mi alcance 1 o a mi alcance 2 y me paro. Pero ¿qué pasa con tu alcance 3? No estás midiendo realmente todo lo que tienes que medir para ser una empresa que está cumpliendo de manera limpia y de manera innovadora, si lo quieres decir, con el resto de las empresas. Entonces, mi reto principal ha sido ese, mover a las empresas más allá de lo que tienen actualmente, que puedan profundizar más en tener una compra sostenible, en tener una cadena de suministro que realmente se alinee con lo que ellos están haciendo, no nada más porque me proveen a mí, sino porque están proveendo al mundo en general. Entonces, creo que mi reto principal día a día es abrirle el panorama a las empresas compradoras. Sí, demostrarles que es un tema más holístico y más integral de lo que ellos mismos están viendo, ¿no? Exactamente. Justo, y aquí me surge una inquietud justamente porque veo como dos caras de la moneda. Uno, la parte de sostenibilidad, de cómo trabajar nuestra huella de carbono, de evitar obviamente que nuestra, o sea, asegurarnos que nuestra organización esté alineada legalmente, financieramente, socialmente, y por otro lado tenemos la parte de la competitividad y la parte de retorno de inversión, de seguir siendo eficientes y productivos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo sugerirían que se puede lograr un equilibrio entre estas dos partes en el caso pues de las organizaciones en este sector? Es muy interesante lo que ha sucedido en los últimos años, porque el tema de ESG, como se le llama en inglés, que en español podría ser ASG, sí. ¿Verdad? Sí, sí, justo. Tuvo un impacto tan grande en los últimos años que afectó los flujos de inversión a aquellas industrias, como en el caso de la industria de hidrocarburos, que pudieran considerarse altamente contaminantes. Siento que en los últimos 2 años esa tendencia, no diría que se ha moderado,
pero se ha sofisticado. Es decir, hay una comprensión que un banco no va a generar carbón, pero una empresa petrolera sí. Claro. Entonces, lo que ahora los mercados internacionales están buscando hacer son dos cosas. Primero, que haya una medición en el tiempo que refleje el esfuerzo que hacen las empresas por reducir la huella de carbono. Y por el otro lado, que algo que hace sentido económico, lo que tú decías, bueno, por una parte está la sustentabilidad y por otro lado está la racionalidad económica que exige, la competitividad, el retorno a la inversión. Claro. Sin embargo, hasta los últimos años, me atrevería yo a decir, sobre todo en los países subdesarrollados, no se habían internalizado los efectos económicos de la contaminación. Claro. Es decir... Sí, es algo relativamente nuevo para muchos Si sectores. hay alguien que es responsable de cierta contaminación, tiene que internalizar dentro de sus costos esa contaminación que está generando. Y sin duda son las políticas públicas y los mercados también, tanto las políticas públicas como los mercados, los que tienen que seguir moviéndose en esta dirección. En los países desarrollados yo creo que hay un mayor avance en este sentido, que está siendo muy interesante. Yo lo que veo, por ejemplo, en países como Canadá, al que tuve la oportunidad de visitar recientemente, los proyectos más grandes en términos de inversión en el sector energético son los de captura de carbono. Es decir, capturar la huella de carbono y confinarla. Y esos son los proyectos más grandes que está habiendo en Canadá. ¿Por qué? Porque el gobierno canadiense y también los mercados en Canadá están buscando internalizar los costos de la contaminación y que quien genere esa contaminación sea el responsable de asumir esos costos. Y que se tome en cuenta para efectos de la competitividad que tú mencionas y del retorno de la inversión. Okay. Que quisiera agregar algo a lo que comentó Luis, por ejemplo. El poder demostrar o el compromiso que tienen las empresas para demostrar que cumplen con ESG ya no es opcional para ellos. Las empresas hoy tienen que demostrar con datos verificables que están siendo empresas responsables y sostenibles. Vamos a hablar de la Agenda de la ONU 2030, que nos habla de todos estos compromisos que deben tener las empresas y que deben cumplir con cuestión medioambiental. Entonces impacta mucho más profundo a las empresas de energía. En general, ¿qué están haciendo? Están renovando energías renovables, plantas eólicas. ¿Y a quién podría llegar a impactar más? ¿Y quiénes son las empresas que tienen la responsabilidad más grande? Las empresas de hidrocarburos, que si bien hemos dependido de ellas en muchos años, son las que tienen el ojo más puesto en el cumplimiento hacia un medio ambiente generado responsable en conjunto. Claro. Por el país, por el calentamiento global. Entonces ya no es únicamente que los gobiernos regulen el tema medioambiental, es que también las ONGs, las OIGs están entrando a ver qué estás haciendo y te ponen metas para cumplir. Yo tuve alguna charla con algunas empresas fuera de México, en Latinoamérica, y me decían, es que el gobierno ya tiene desarrollada una plataforma donde yo, así como cargo mis declaraciones de impuestos cada año, tengo que entrar a esa plataforma y cargar mi huella de carbono. Entonces, creo que en México, por la parte del gobierno, nos está faltando eso, que el gobierno exija más el tenerlo, el demostrarlo y que sea parte de un entregable fiscal de manera anual. Creo que en la parte energética en México nos falta un poco más de presión por parte del gobierno. Ok. Aquí salieron
varios conceptos muy interesantes. Empezamos a conversar de la parte de ESG, como bien comentabas. También salió la parte de trazabilidad, salió la parte de reducción de riesgos en la cadena de suministro, la parte de cumplimiento o compliance, y responder y ser socialmente responsables, ¿no? Con todos estos aspectos sale algo súper interesante, que son las plataformas colaborativas. Esas plataformas colaborativas es básicamente el eficientar el relacionamiento y facilitar el relacionamiento entre proveedores y compradores. Estas plataformas, desde su perspectiva, ¿cómo ayudan a tratar estas oportunidades o estos retos que les acabo de mencionar? Quisiera yo regresar al concepto con el que empecé. Sí, claro. La idea de que realmente hoy en día las industrias son sus proveedores. Es decir, quienes realmente, en el caso de la industria petrolera, por ejemplo, quienes tienen las plataformas de perforación, lo que le llaman los taladros en otras partes de América Latina, quien tiene los taladros, quien tiene los equipos, quien construye los ductos, quien construye las instalaciones, quien procesa el crudo para convertirlo en comerciable. Todos esos trabajos los hacen los proveedores. Claro. Como mencionaba yo al principio, las grandes corporaciones se dedican a dirigir a la orquesta, pero esta relación que hay entre el director de la orquesta y los miembros de la orquesta es fundamental. Y ese papel es precisamente el papel de las plataformas colaborativas. Nada puede sustituir una mejor comunicación, un mejor flujo de información, porque eso le agrega valor a la operación y mejora la rentabilidad de las empresas. En ese sentido, pienso que no se contradice la sustentabilidad con la competitividad, sino que en el caso concreto, por ejemplo, de una plataforma que se asegure, que es el ejemplo que tú ponías, que me parece muy interesante, un subcontratista tiene que cumplir con los mismos parámetros en términos de medio ambiente que le exigen a ese contratista. Porque el contratista es una cadena que tiene un contratista principal, pero luego ese contratista tiene subcontratistas que a su vez contratan a muchas otras empresas de diferentes sectores que no solamente tienen que ver con la industria petrolera. Y todos ellos, para que funcione una economía sustentable, tienen que cumplir con los mismos parámetros. Y la única manera de lograrlo es a través de estas plataformas colaborativas de las que tú hablas. Okay. Y bueno, agregando a la respuesta, justo vamos a hablar de cadena de valor. ¿Por qué se llama cadena de valor? Porque todos tienen el mismo valor y todos vamos hacia el mismo objetivo. Entonces, definitivamente, cuando una empresa tiene visibilidad de su cadena de suministro, cuando tienen visibilidad del desempeño que tienen sus proveedores, pueden tomar decisiones más inteligentes. Y aquí es donde plataformas como Aquiles jugamos un papel fundamental para ayudar a estas empresas a que midan, a que tengan visibilidad, a que puedan dar un seguimiento general, visión 360 de lo que hace su cadena de suministro, y entonces ayudar que desde la punta puedan desarrollar todo este tema en cuestión. Hablemos no nada más de energías sostenibles, de ESG, hablemos en todos los sentidos, hablemos en sentidos financieros, cómo vas a ayudar a tus empresas a que tengan un buen sostén financiero, a que no sean dependientes únicamente de ti, sino que puedan abrir su camino hacia otras cadenas de valor, que eso es también lo que nos ayuda a tener cadenas de suministro muchísimo más sanas. Entonces, creo que plataformas como Aquiles pueden ayudar tanto a empresas como a proveedores a conectar en un mundo, a cumplir y a ser todos
responsables de lo que estamos haciendo día a día. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, ahorita que entramos un poco en lo que está haciendo Aquiles, como bien comentas, este año 2025 sucede algo que creo que va a ser muy relevante para el mercado mexicano, específicamente para el sector energético, y es que van a lanzar la comunidad de Global Energy, ¿correcto? Entonces, si empezamos a conversar un poco más en detalle sobre esto, conectándolo con todo lo que han comentado sobre el sector, ¿cómo crees tú que una comunidad como Global Energy pueda impactar para transformar el sector energético en México? Bueno, principalmente, como ya lo comenté, a poder conectar empresas con proveedores. Claro. Pero también yo como empresa puedo tener la facilidad de conocer a otros proveedores. Muchas veces, y en México pasa, que las empresas se quedan trabajando siempre con su misma cadena de suministro. Y entonces por años y años y años tienen al mismo proveedor. Ojo, no está mal, pero poder abrir tu cartera, poder abrir tu visión a tener nuevos proveedores, a tener nuevas alianzas, a todas las empresas les sirve. ¿Por qué? Porque empiezas obviamente a generar empleos para otras empresas proveedoras que pueden ser más chiquitas pero tienen un valor muy grande, como proveedores a poderse conectar con otras empresas compradoras. Entonces, el lanzamiento de la comunidad Global Energy en México se me hace un acto de responsabilidad, de compromiso con el sector energético, este compromiso de ayudar tanto a empresas compradoras como a proveedores para llegar al objetivo que todos estamos buscando, que es un sector energético más confiable, con una visibilidad amplia y con un cumplimiento que es el que necesitamos en México. Justamente. Incluso aquí, retomando un poquito también lo que conversábamos hace un momento, partiendo de esta comunidad que se está lanzando en 2025 y pensando un poco en el futuro, es decir, en el futuro del sector energético como tal, considerando también todos estos beneficios y este relacionamiento que tenemos entre proveedores y compradores, los retos de los que hemos comentado y demás, ¿hacia dónde crees que llevaría, estamos hablando en los próximos 5 o 10 años, una comunidad como la de Global Energy al sector energético? ¿Hacia dónde crees que podría encaminarla considerando todos estos beneficios? Yo creo que la implementación de una plataforma como Global Energy realmente se va a convertir en un ingrediente muy importante en la confianza de los inversionistas y en la operación misma de la economía. Okay. Porque la impresión que tengo es que no existe una comprensión por parte yo diría que probablemente de los mercados financieros y de los inversionistas sí existe esa comprensión de la importancia de la proveeduría, del papel fundamental que juega la proveeduría en cualquier industria, pero sobre todo en los hacedores de política pública. Es decir, una vez que los hacedores de política pública comprendan el papel fundamental de la proveeduría y de este tipo de plataformas que permiten una mejor comunicación y una mejor coordinación, y además lo que se mencionaba hace un momento, que existe un universo muy amplio de proveedores y contratistas que no tienen visibilidad. Y no tienen visibilidad porque no han dado, digamos, el salto que se necesita para institucionalizar sus propias operaciones. Claro, porque siempre vemos que es del lado del comprador el beneficio, pero la realidad es que hacia el proveedor
la visibilidad que le genera y la gran cantidad de proyectos y de oportunidades que se abren son inmensas. Y ojo, Dani, que me gustaría agregar esto, complementando un poco lo que pasa con los proveedores. Hay muchos proveedores que no saben hacia dónde ir. Hablemos de las empresas que tal vez pueden ser pymes y no saben cómo avanzar, no saben hacia dónde meterse en temas, regresamos ESG, huella de carbono, cuestión de estoy en alguna lista, compliance, no saben cómo avanzar. ¿Qué pasa? Que Aquiles no es la plataforma que te va a poner una calificación para tacharte si eres bueno o si eres malo. El beneficio y la bondad de una plataforma como Aquiles es que nuestro objetivo está en desarrollar proveedores que sean cada día mejores, proveedores que una vez validada su información, verificado lo que tiene la empresa, podemos darte un programa de desarrollo como proveedor, podemos decirte qué te falta, en qué puedes mejorar, cuáles son los planes que debes tener dentro de tu empresa, cuáles son los sistemas de gestión que debes implementar para ser un mejor proveedor, no para tacharte como un proveedor confiable o no confiable, Exacto. Simplemente para encaminarlos hacia ser el mejor proveedor en lo que hagan. Claro, totalmente. De verdad que muy, muy interesante escuchar estos puntos de vista y creo que creo que va a ser algo definitivamente de mucho provecho de aquí en adelante para marcar una diferencia y llegar al punto en el que queremos llegar en el sector energético en México. Me gustaría terminar un poco este episodio o esta sesión con dos preguntas fundamentales. La primera es si pudieran definir el futuro del sector energético en México en una palabra, en una frase, ¿cuál sería desde su punto de vista? Hay muchas palabras que, Sí, por claro. ejemplo, se podría... yo pienso que tiene que ser... para mí la palabra es éxito, es decir, para que la economía mexicana sea exitosa, el sector energético tiene que ser exitoso. Tenemos que generar suficiente electricidad para abastecer a la industria y necesitamos continuar desarrollando nuestro sector de hidrocarburos, que sigue teniendo todavía mucho de dónde explotar. Pero están habiendo nuevas tecnologías que van a mejorar la competitividad de las energías renovables. Me atrevería a decir, por ejemplo, la geotermia, en donde México fue pionero en los años 50. México es un país volcánico. Uh-huh. México tiene mucho calor en la tierra que se puede aprovechar también para generar vapor de agua que mueva las turbinas y generen electricidad. Entonces, no puede haber una economía exitosa en México si no tenemos un sector energético exitoso. La forma de tener ese sector energético exitoso es teniendo una cadena exitosa de proveedores y contratistas. Porque ese vínculo entre las grandes empresas generadoras de energía y extractoras de hidrocarburos solamente pueden tener éxito si manejan la proveeduría de manera correcta. Yo siento que la sociedad exige cada día más, y los mercados también, exigen mayor transparencia. Y esa transparencia se da solamente con una trazabilidad que permita llegar a todos los estamentos que hay en una cadena de proveedores. Totalmente. Con información sobre sus avances en materia ambiental, sus avances en materia operativa, compliance, cumplimiento, como tú mencionabas hace un momento. El cumplimiento es fundamental para saber que todos están haciendo su trabajo correctamente de acuerdo a las reglas del país y también conforme a las aspiraciones de una sociedad que pretende ser más civilizada y tener un ambiente más limpio. Muchas gracias, Luis. ¿En tu caso, Pau? En mi caso, yo iría por una palabra que es colaborativa. ¿Por qué? Porque estoy segura que el futuro del sector energético no se va a construir a base de competencia,
se va a construir a base de colaboración entre empresas y entre proveedores. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo objetivo. Tanto empresas compradoras como proveedores vamos hacia el mismo camino. Entonces, en colaboración hacia un sector energético más responsable, más sostenible, vamos a llegar juntos al objetivo que estamos visualizando. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, me gustaría terminar este episodio con un consejo desde su perfil, desde su experiencia tan amplia en el sector. Y es un consejo para las empresas que se quieran preparar justamente para estos nuevos desafíos que estuvimos mencionando durante todo el episodio, en términos de, obviamente, desafíos energéticos y desafíos de sostenibilidad. ¿Qué consejo le darían a una empresa que se está preparando para esto? Yo creo que es muy importante que empresas tanto públicas como privadas comprendan que no solamente hay accionistas o tenedores del patrimonio de la empresa. En el caso de Pemex, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, los tenedores de este patrimonio pues es el pueblo de México. En el caso de las empresas, son los accionistas de las empresas, pero es muy importante que se entienda, porque siento que a veces no se llega a entender, que hay una responsabilidad más allá de la de optimizar el valor de la empresa en el largo plazo, que digamos que ese es el fundamento ortodoxo de lo que debe ser una empresa, sino tomar en cuenta que también existen otros actores igual de relevantes para la empresa que están fuera de la empresa. Es decir, no son los accionistas de la empresa, son los mismos trabajadores, las comunidades en donde trabajan estas empresas, el medio ambiente, los aspectos sociales y políticos y culturales, la educación, la seguridad, la salud. Todo esto componen un conjunto de valores que tienen que estar también dentro de la empresa. Y eso es precisamente lo que una plataforma como esta revela y transparenta. Porque todos esos aspectos se pueden medir. Todo esto se puede medir. No podemos asumir que se están haciendo esfuerzos, entre comillas, para poder enfrentar todos los retos que tienen que ver con el entorno de la empresa. Todo puede ser medible y todo puede ser registrado adecuadamente mediante una plataforma que te dé una idea muy clara de cuál es el comportamiento de las empresas con las que estás trabajando. Claro, y si es medible podemos tomar una decisión y podemos tomar acciones justamente para mejorar cualquiera de esos procesos que acabas de comentar, cualquiera de los factores que están alrededor de la cadena de suministro. Exactamente. La información es la que te sirve para tomar decisiones más inteligentes, decisiones más consistentes con las necesidades tanto de tu empresa como del entorno social. Claro. Muchas gracias. ¿Y en tu caso, Pau? En mi caso, me iría por decir que el momento para empezar es hoy. Que usemos todas las herramientas que hoy tenemos para entender lo que está pasando a nivel mundial. Herramientas como la información, que en cualquier plataforma de internet podemos tener información clara de qué es lo que está pasando. Entonces, mi consejo sería, tanto las empresas compradoras le puedan proveer a sus proveedores de herramientas para estar actualizados, para desarrollarse, justo como empecé, con el primer paso que empecé. Mi consejo hacia las empresas compradoras sería, sigue a tu cadena de suministro para que ellos cumplan lo que tú estás cumpliendo. Asegúrate, no nada más de cumplir tú, sino que cumplan los demás. Y hacia los proveedores, mi consejo sería que se acerquen
a todas las herramientas de información que existen para que conozcan de qué se está hablando, cuáles son las regulaciones y por qué se está pidiendo. Y en general a ambos que utilicen plataformas como Aquiles para tener datos certeros, para tener datos confiables, para poder medir, para poder desarrollarse y justo, como lo comenté todo el episodio, para llegar juntos al mismo objetivo que tenemos y que el sector energético realmente dé resultados a los que Aquiles con la comunidad Global Energy quiere ayudar, tanto a empresas compradoras como a proveedores, para llegar a estos objetivos. Totalmente, y que sea un ganar-ganar para todos. Exacto. Pues de verdad que muchísimas gracias por este espacio. Es muy interesante, creo que para todas las personas que nos movemos en este mundo y en este sector específicamente, conocer este punto de vista. Y de acuerdo a eso, tener más herramientas justamente para poder lograr como este éxito y continuar evolucionando en el sector. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que es invaluable la opinión de ustedes. Y pues espero poder platicar con ustedes pronto en otra sesión. Muchas gracias. Muchísimas Gracias por la gracias. invitación.